curvas que compensan ese defecto. Bien, esto es lo que vimos en la anterior clase. Y claro, un poco para recordarles, ¿no? Descartar, muy bien. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Con esto ya ha habido un recuerdo de parte de ustedes. Vamos a ver. Ya. Le voy a hacer hospedador al doctor Alfredo y él nos va a explicar la segunda parte de este tema, ¿ya? Muy bien, doctor Alfredo. Listo, ya estoy preparando todito. Un segundito. Este ve, ¿no? Sí, está bien, glaucoma 2. Entonces sigamos adelante. Yo voy a estar atento y ver el momento de... Muy bien, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Alfredo Guerra, soy hijo del doctor Freddy Guerra, soy médico oftalmólogo, subespecialista en córnea y segmento anterior. Entonces vamos a continuar la charla de glaucoma ya viendo la parte patológica. Entonces vamos a ver, primero que nada, como habíamos mencionado anteriormente, glaucoma primario de ángulo abierto. Este es el principal glaucoma, ¿no? Que tenemos que mencionar y tenemos que conocerlo mínimamente, ¿no? Aunque no seamos oftalmólogos, ¿no? Entonces, básicamente hay esa división, ¿no? Glaucoma de ángulo abierto o ángulo cerrado. Entonces, lo más importante, pues ver la parte del ángulo, ¿no? Considerar un ángulo iridocorneal abierto o un ángulo cerrado. Muy bien. Entonces, dice, es una neuropatía multifactorial con pérdida adquirida, característica de las células ganglionares retinales y atrofia del nervio óptico. Es el más frecuente de todos los tipos de glaucoma, que consta de un 85%. Yo a mis pacientes, básicamente les explico, ¿no? Para que me entiendan mejor, que el nervio óptico es como un cable que lleva la información del ojo al cerebro, ¿no? Y ese cable tiene miles de cables pequeñitos, ¿no? Que forman el cable más grande. Entonces, es una forma mucho más didáctica de que me entienda una persona, digamos, que no es el área de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el glaucoma, no? El glaucoma va matando estas celulitas, ¿no? Estos axones de la retina, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos ese cambio en el nervio óptico, en la copa del disco óptico. Entonces, esa parte es importante de entenderla, porque, digamos, yo les digo a mis pacientes, ¿no? Si es que, digamos, o sea, el cable, si tiene un daño, pues no va a cumplir una función pues satisfactoria, ¿no? Ahora, el principal factor de riesgo, como habíamos mencionado, es la presión intraocular elevada, pero no es el único, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Vamos a ver también, cuando veamos en la parte de tratamiento, vamos a ver la parte de el tratamiento, pues que se centra en realidad, pues a eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? 85% de los glaucomas. Ahora, el glaucoma primario de ángulo abierto es una enfermedad compleja, patogénesis permanece incierta y forma más frecuente de glaucoma. Afecta al 2% de la población mayor de 40 años de edad y causa el 16% de la ceguera que pues se reporta a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima de tenerla en cuenta. Este glaucoma es totalmente asintomático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la persona por mucho tiempo, muchos meses, muchos años no presenta ningún síntoma. Nosotros, los oftalmólogos, decimos muchas veces, ojalá doliera, porque ustedes saben que cuando recién duele uno va al médico. Mientras no le duela, pues uno no va al médico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este glaucoma pues no duele. El paciente está con 30 de presión, como habíamos visto, normal, ¿no es cierto? De 11 a 21. Si el paciente está con una presión de 25, 30 milímetros de mercurio, no le duele el ojo, ¿no? Entonces, pues el paciente está normal, tranquilo, pero pues está poco a poco perdiendo células, ¿no? Y poco a poco, pues viendo esa parte de tener riesgo de quedarse ciego, porque no hay vuelta atrás, ¿no? Este tipo de patologías, pues son sin vuelta atrás, o sea, muchas veces pues eso hay que advertir al paciente, ¿no? Que digamos no es de que uno se opera o uno se hace tratamiento y vuelve a recuperar la visión, sino que es un daño permanente, porque
porque el tejido neurológico, ustedes saben que pues no tiene regeneración ni ningún tipo de cicatrización, entonces esa parte es importante. Esto es muy importantísimo de la parte de salud pública, ¿no? Porque hay muchísima gente que no tiene acceso a un oftalmólogo. Lo que se recomienda es que una persona mayor de 40 años visite por lo menos una vez al oftalmólogo, pero es el oftalmólogo, ¿no? Pues que no se vaya a una óptica a medir de lentes y nada más, porque hay que tomar la presión intraocular, hay que ver el fondo de ojo, hay que ver el nervio óptico, aparte pues del examen general, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Entonces, el periodo final es el estrechamiento concéntrico del campo visual, como habíamos indicado. Vamos de la periferia hacia el centro, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un glaucoma avanzado puede ver perfectamente 20/20. Entonces, ese es otro problema, digamos, para detectar este tipo de pacientes, por el hecho de que el paciente ve 20/20, ve hasta la más chiquitita, digamos, ¿no? Si no tiene una medida de lentes importante, pero pues tiene un glaucoma, ¿no? Que está avanzando. Entonces, eso es otro detalle, pues, que hace que pues haya un subdiagnóstico de estos pacientes. Y la etapa terminal, como habíamos visto, recién compromete la agudeza visual, ¿no? Y pues, como les había comentado, pues ahí no hay nada más que hacer, cuando ya existe un daño del glaucoma. Ahora, dentro de los tipos de glaucoma, existe también el glaucoma primario de ángulo abierto de tensión normal, que pues es bastante raro. Yo en toda la residencia y hasta ahorita pues no he visto ningún caso, ¿no? Pero pues sí se describe en la literatura y es importante pues tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, el diagnóstico se lo da por el daño documentado en el campo visual, ¿no? Más de 2, 3 campos visuales con pues, evidencia de un daño. Y daño documentado a la cabeza del nervio óptico, como podemos ver aquí la parte de las fotos, es importante del nervio óptico para saber exactamente si es que ha habido un cambio o no ha habido un cambio. Entonces, y el ángulo iridocorneal abierto. Y se describe entre un 10 a 20% del glaucoma primario de ángulo abierto, que evoluciona con píos normales. Entonces, ustedes me preguntarán, entonces, si es que el factor de riesgo más importante es la presión intraocular, entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué desarrollan un glaucoma? ¿Por qué se quedan ciegos? Y pues la respuesta es, como habíamos mencionado hace un momento, que existen otros factores de susceptibilidad en cuanto a qué tan frágil es un nervio óptico, ¿no? El nervio óptico, digamos, normalmente una presión de 20, digamos, no tendría que sufrir ningún daño absolutamente, pero algunas personas pues tienen una susceptibilidad, ¿no? Tienen una susceptibilidad más grande para este tipo de daños, y una presión de 20, 18, 19, pues representa un peligro para estas personas, ¿no? Y pues es importante de detectarlo adecuadamente. Sigo aceptando que entren los alumnos, es 6 y 20. Bueno, miren, jóvenes, quería decirles lo siguiente. Hoy no preveí que iban a entrar más de 100. En todo caso, ya la próxima clase voy a optar por un sistema Zoom que puede ser número ilimitado. Puedes aumentar, puedes nomás aceptar, pero lo más probable nomás. Ya. Pueden entrar, porque ya vi que estaba más de 100. Qué pena, lo siento, no había pensado en que iba a haber tantos estudiantes. Muy bien, entonces, en cuanto al tratamiento médico, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un momentito, ¿no? Que pues estamos recién un poquito pues interiorizándonos en la patofisiología del glaucoma, que no es totalmente conocido. Entonces, el tratamiento disponible actualmente es controlar la presión intraocular, ¿no? Para preservar la función visual y evitar lo que viene a ser la ceguera. Entonces, otro tipo de tratamiento enfocado, digamos, a la susceptibilidad, a la apoptosis, que viene siendo, pues, los otros factores de riesgo, pues, no existen en realidad, ¿no? Entonces, el diagnóstico y el tratamiento se logran con la integración, análisis de los resultados del examen y evaluación del paciente, ¿no? Entonces, en lo que viene a ser el glaucoma, en la etapa, digamos, pues, relativamente inicial, pues, es un rompecabezas, ¿no? No es, digamos, blanco o negro, porque muchas veces
el nervio óptico pareciera un poco excavado, la presión está como en 20, 21, 22, que no es, digamos, tan tajantemente alta, ni tampoco totalmente normal. Se le pide exámenes al paciente, todos los exámenes que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Paquimetría, campo visual, OCT, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un rompecabezas, ¿no? Es un poquito, digamos, el criterio clínico del paciente, cuando uno dice, bueno, este paciente tiene glaucoma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, este tipo de diagnóstico, pues, tiene que, digamos, pues, ser un diagnóstico, pues, de lo que uno, pues, esté bastante seguro de eso, ¿no? Porque si yo le doy a un paciente sus gotitas para glaucoma, pues no es que se pone un mes, se pone 2 meses, es un tratamiento que es de por vida. Entonces va a repercutir en el modo de vida en realidad del paciente, ¿no? Entonces no es tan sencillo de decir, ya pongas estas gotas un mes y después, listo, ya nada más, con eso ya se controló, no es así. Entonces es una decisión bastante importante decir, este paciente tiene glaucoma o este paciente no tiene glaucoma, o tiene sospecha de glaucoma, ¿no? Que digamos se lo mantiene también el paciente en eso. Entonces, el manejo es difícil, a veces se debe indicar más de un medicamento, hasta 3 es posible tolerar, lo que se llama la terapia máxima en cuanto a gotas, y se requiere eficacia y cumplimiento del paciente. Esto es muy importante porque hay muchos pacientes que me llegan bastante mayorcitos, muchos de ellos viven solos o viven, digamos, el esposo vive con la esposa, los dos tienen 70 años, no hay nadie que les compre las gotas, no hay nadie que les ponga las gotas, los hijos no van a visitarles, entonces es un concepto, digamos, sociocultural bastante complicado muchas veces, ¿no? Si es que, digamos, un paciente tiene una persona, un hijo, alguien, digamos, que se pueda hacer cargo de ponerle las gotitas, pues eso es lo ideal, ¿no? Pero muchas veces no es así y las personas pues se quedan ciegas de por vida, pues por estos detalles, ¿no? Entonces es importante mencionar eso. En cuanto al tratamiento médico, los parasimpaticomiméticos, la pilocarpina, en realidad ya es un poquito histórica, ya no se la utiliza mucho, se utiliza un poquito para de ángulo cerrado, pero pues en realidad no es, digamos, de las primeras opciones actualmente, ¿no? Antes sí, pero ahora pues ya no. Los alergénicos, el más importante es la brimonidina, que ese es un medicamento pues que baja la producción de humor acuoso. De beta bloqueadores selectivos, podemos mencionar el betasolol, y beta bloqueadores no selectivos, que el timolol, que es uno de los principales medicamentos que igual, ¿no? Baja la producción de humor acuoso aproximadamente, pero ahí en un 20%, entonces es, digamos, de la primera línea. Después están los análogos de las prostaglandinas, que estos ya son unos medicamentos muy buenos en realidad, ¿no? Estos análogos de las prostaglandinas podemos mencionar el latanoprost o el vimatoprost, ¿no? Entonces, estos medicamentos pues son muy buenos, son superiores al timolol, superiores al betasolol, entonces muchas veces se le da este medicamento de entrada al paciente y se mantiene una muy buena, un muy buen control de la presión intraocular, ¿no? Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son la dorzolamida y la brinzolamida, en nuestro medio principalmente la dorzolamida. Y el tratamiento sistémico que se da con acetaminolamida vía oral, que es un diurético, que en realidad, digamos, pues se da en situaciones que son más concretas, no se da, digamos, de por vida, porque las otras gotitas, digamos, el timolol, el latanoprost, se dan hasta nuevo aviso, ¿no? Permanente. Pero este tipo de acetocetamida ya son pues más dedicados a periodos cortos de tiempo. ¿Esto por qué? Porque la acetazolamida es un diurético que bota potasio en la orina, ¿no? Y el detalle está que puede provocar un desequilibrio hidroelectrolítico, lo cual es pues de suma importancia porque la mayoría de nuestros pacientes son bastante mayorcitos, 60, 70, 80 años, entonces
hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces incluso se puede dar, digamos, suplementos de potasio, ¿no? Personalmente yo no lo mando mucho esta acetazolamida, pero pues sí hay que tener mucho cuidado con eso. No se le puede dar alegremente a todo el mundo sin sopesar ese detalle del potasio, de la pérdida de potasio. Después, medicamentos antiglucomatosos hasta el momento solo reducen el nivel de la presión intraocular. Ninguno ha sido probado como un neuroprotector que mejore el flujo sanguíneo del nervio óptico, ¿no? Otra de las teorías del daño del nervio óptico que es importante tenerla en cuenta. Y después existe también, pues, actualmente terapias genéticas y de regeneración del nervio óptico, los cuales están, pues, en desarrollo, en estudio como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo le he dado a mi paciente todos los medicamentos que le podía haber dado? Le he dado timolol, le he dado dorzolamida, le he dado brinzolamida, le he dado latanoprost, le he dado todo mi arsenal de medicamentos tópicos, ¿no? Lo que se hace de lo menos invasivo a lo más invasivo es primero que nada el tratamiento con láser, los primeros 2 puntos, la trabeculoplastia con láser argón y la iridectomía con Jack láser, que vamos a ver pues la indicación específicamente, ¿no? Y el último paso ya sería la trabeculectomía, que ya es una cirugía grande como tal, no es con el láser, sino ya directamente pues, la cirugía. Y las válvulas de drenaje, ¿no? Entonces está más o menos en un orden de complejidad, del menos complejo al más complejo. Muy bien, entonces, la trabeculoplastia con láser de argón, ¿en qué consiste, no? El láser argón crea una quemadura en el trabéculo. Entonces, para este láser, el requisito principal es de que tengamos un ángulo abierto. Y idealmente, pues con mucho pigmento, pues el láser argón tiene más efecto, ¿no? Si es que tenemos un ángulo cerrado, como vamos a ver en un momento, pues no se recomienda, ¿no? Entonces, se hace la aplicación del láser de 0 a 180 grados, no se hace en 360 grados, se hace de 0 a 180 y más o menos a estas distancias que estamos aquí viendo, ¿no? Cada punto es una quemadura del láser. Entonces, y existe una disminución de la presión intraocular. ¿Qué tanta disminución? El equivalente a una dorzolamida timolol, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, hay un porcentaje que no es abismal, que disminuye la presión intraocular, pero pues sí disminuye, ¿no? Ahora, entonces yo le hice el láser a mi paciente y listo, la presión se controló de por vida. No es así. El láser tiene una duración de 2 a 3 años, ¿no? De efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya de 2 a 3 años viene otra vez el paciente, se le subió otra vez la presión intraocular, entonces ya no se le puede hacer, digamos, más láser, ¿no? Porque ya se agotó ese recurso, entonces hay que volver a tener las gotitas, ¿no? Las gotas que, digamos, tal vez se habían suspendido porque bajó bastante la presión, pero en este caso, pues, en 2 a 3 años aproximadamente, pues ya pierde el efecto y hay que volver al tratamiento de las gotitas. La iridotomía Jack láser está indicada lo contrario a la anterior, está indicada cuando nosotros tenemos el ángulo iridocorneal estrecho, ¿no? Entonces, antiguamente lo que se hacía era quirúrgicamente, o sea, se abría el limbo, se entraba cámara anterior, se cortaba con una tijera el iris y se tenía esta iridectomía, bueno, iridectomía que se llamaba, ¿no? La quirúrgica, ¿no? Porque no existía, pues, la tecnología láser en esa época, entonces se tenía que hacer eso, ¿no? Una intervención, pues, moderadamente cruenta, ¿no? Entonces, eso ha cambiado con el neodymium Jack láser, que es un láser, pues ustedes han escuchado, ¿no? Hay un láser argón, hay un láser Jack láser, son varios tipos de láseres, ¿no? Muchas veces, pues hay que un poquito tratar de identificar cuál es cuál y cuál, ¿no? El excimer láser es el láser de la cirugía refractiva, digamos, ¿no? Para tener también ese criterio. Entonces, este neodymium Jack láser es un láser que logra la abertura de un orificio
en la parte periférica del iris, ¿no? Idealmente en la parte superior hacia nasal. ¿Por qué en la parte superior? Porque eso lo tapa. ¿Podrías agrandar la imagen? ¿Perdón? ¿Podrías agrandar la imagen? Ah, ya, perdón. Entonces, este es el aparato en el cual uno hace, pues es un aparato similar a la lámpara de hendidura, y esta es la iridotomía. Esta es la perforación que crea el láser, ¿no? Con varios disparitos se va haciendo eso, y eso equilibra lo que es la parte de las presiones, tanto en la cámara posterior como en la cámara anterior, y hace una abertura del ángulo, ¿no? Y eso evita que ese ángulo en un futuro se cierre totalmente, y incluso pues llega a disminuir la presión, muchas veces disminuye la presión. Izquierdo. Ahí está, muy bien. Entonces, pero como les digo, ¿no? Este jack láser está indicado cuando el ángulo está estrecho, ¿no? Al ángulo, yo veo que muchas veces me han llegado muchos pacientes con ángulos abiertísimos y con este láser. Entonces, eso es totalmente, pues, contradictorio, porque, pues, en este láser no sirve para el ángulo abierto, ¿ya? Entonces, esa parte es importante. Ahora, ya vámonos a la parte quirúrgica, ya entrando a quirófano y ya, pues, haciendo pues, ya una intervención quirúrgica como tal. Entonces, la trabeculectomía es la cirugía más frecuente, con o sin metabolitos. Esto generalmente en mi escuela es de entrada con metabolitos, ¿no? ¿Qué son los antimetabolitos? Este tipo de cirugías depende mucho de la cicatrización del paciente, de la cicatrización del ojito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando existe mucha cicatrización en el ojo, como digamos en una persona joven, pues la cirugía pues resulta un fracaso, porque por la cicatrización se tapa, ¿no? Se deja de trabajar. Entonces, ¿en qué consiste esto, no? Nosotros tenemos aquí, ¿se ve el cursor del ratón, perdón? ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Sí, doctor, se ve. Entonces, aquí en la cámara anterior, nosotros vamos a hacer una comunicación de la cámara anterior hacia este espacio, que es el espacio que está por debajo de la conjuntiva. Entonces, eso es lo que vamos a crear este espacio para que drene por aquí, porque el ángulo como tal ya no está drenando. Entonces, nosotros para bajar esa presión tenemos que crear un espacio por esta parte de aquí hacia la parte inferior de la conjuntiva, para que así nos controlemos la presión, ¿no? Entonces, el éxito, pues, es del 90% a 5 años, pero esto depende mucho de la técnica, depende mucho del paciente, depende mucho del seguimiento. Entonces, ese es un detallito que es muy variable de clínica a clínica, ¿no? De cirujano a cirujano. Vamos a ver entonces un poquito más a detalle con estos gráficos lo que viene a ser esta creación de la trabeculectomía. Entonces, nosotros hacemos una incisión aquí en la conjuntiva, ¿no? En la parte superior del ojito. Entonces, esta parte es importante porque las personas que por X, Y, Z motivos, que vinieron los cubanos, que vinieron la visión de gringos y demás cosas, y les hicieron así una cirugía de pterigium que no necesitaban, si es que esta parte de la conjuntiva está cicatrizada y ha sido tocada por una cirugía de pterigium que no necesitaban, pues le complica al paciente, porque esto ya no se puede hacer, ¿no? Porque pues no va a ser un buen resultado. Entonces, aquí hacemos una incisión de la conjuntiva y hacemos, y con la tijera nosotros debridamos todo este espacio, ¿no? Entonces, todo este espacio que yo estoy marcando aquí con el mouse va a ser el espacio que va a ser el drenaje. Y ahí se va a formar una ampolla, y esa es la ampolla de la trabeculectomía, que es importantísimo de pues, controlarla y estar viendo que no se perfore ni nada de eso. Entonces, una vez ya levantada la conjuntiva, nosotros vamos a hacer esta marcación, marcación en forma de trapecio, ya en la parte del limbo, ¿no? Aquí está el limbo iridocorneal y aquí tenemos esto. Y vamos a hacer una disección de la parte superficial de la esclerótica para llegar al ángulo iridocorneal. En esta parte de aquí, nosotros ya tenemos, ¿no? Nuestro trapezoide y está perforado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos llegado a esta partecita que es el ángulo iridocorneal
y con este aparato que se llama punch, nosotros hacemos unos mordiscos ahí del ángulo iridocorneal, cosa de que se abra. Esa apertura se llama ostium, y ese ostium va a ser nuestro punto de drenaje de la cámara anterior hacia la parte de la esclerótica y hacia la parte subconjuntival. Entonces, después nosotros, pues, después de haber hecho eso, hacemos una... Antes de eso tenemos que hacer una iridectomía. Esta sí es, como les había mencionado, la iridectomía, pues agarrando el iris y cortando. Porque si no hacemos eso, pues el iris se va a pegar al ostium, ¿no? Al punto de drenaje, y eso pues ya se queda tapado y ya es un fracaso de la cirugía. Entonces, una vez que pues hemos terminado ese paso, pues ponemos unas suturas al área que habíamos tallado, ¿no? En la esclerótica, ¿no? Y esas suturas vamos a irlas manipulando dependiendo de cómo va la presión, ¿no? Si es que la presión está muy alta, pues hay necesidad de retirar esas suturitas, o mejor dicho, pues cortarlas, hacerles una suturolisis con el láser argón. Si es que se mantiene la presión bien, pues no es necesario. Entonces, cerramos la conjuntiva y aquí nos queda, ¿no? La ampolla de la trabeculectomía. Y pues aquí está pues la cirugía completada. Ahora, el uso de antimetabolitos como la mitomicina C o el 5-fluorouracilo se reserva para casos de alto riesgo, pero como les había comentado, al menos en el lugar cuando yo he hecho la residencia, casi a todo el mundo le ponían eso. ¿Por qué? Porque esto nos asegura de que la ampolla no se nos va a cicatrizar en el tiempo, mucho más si es que es un paciente joven, ¿no? Menor a 40 años, pues tiene mucha más cicatrización y pues la cicatrización exagerada en este tipo de casos, como les había comentado, es un fracaso para la cirugía. Entonces, en caso de no responder a la trabeculectomía, se indica procedimientos ciclodestructivos, que vienen a ser una especie de láser que va como quemando la parte del cuerpo ciliar, ¿no? O empleo de válvulas de drenaje. Entonces, aquí nosotros tenemos una animación de lo que viene a ser una válvula de drenaje, ¿no? Estas válvulas de drenaje ya se reservan ya para casos mucho más Dale un clic. Complejos, ¿no? Hay que darle un clic a la diapositiva. Dale un clic. No, antes. Ahí está. Entonces, estas válvulas de drenaje consisten en lo siguiente. Este es el cuerpo de la válvula que se pone generalmente superior y temporal, ¿no? Subconjuntivalmente se pone este cuerpo de la válvula, se lo adhiere con suturas de seda y este tubo se lo conecta a la parte de la cámara anterior. El tubo puede ir por delante del iris o por detrás del iris, ¿no? Por delante del iris cuando el paciente tiene cristalino todavía y por detrás del iris cuando el paciente ya ha sido operado de catarata, ¿no? Entonces, este tubo crea un drenaje de la parte de la cámara anterior hacia la parte de la válvula y de la válvula drena hacia la parte de lo que viene a ser el espacio subconjuntival, ¿no? Entonces, esta válvula en específico, esta válvula de dos cuerpos, es la válvula de Molteno. Existen varias marcas en las cuales pues, puede ser la válvula de Ahmed, que es la más utilizada, y consiste en un solo cuerpo valvular, o Krupin y otros también, ¿no? Entonces, esto se reserva a casos que yo sé que la trabeculectomía no va a ser suficiente. ¿Qué es lo que pasa con la trabeculectomía? Que la trabeculectomía tiene muchos inconvenientes por la parte de la cicatrización, ¿no? Que, digamos, puede funcionar unos cuantos años, pero pues determinado tiempo pues puede llegar a taparse, entonces eso pues nos complica las cosas. Ahora, ahorita vamos a ver la parte de glaucomas secundarios. En ese tipo de glaucomas secundarios, generalmente, vamos a ver ahorita bien eso, que se prefiere esta válvula, ¿no? Porque pues son pacientes que tienen más factores de riesgo, ¿no? Y una trabeculectomía, pues, tiene mayor chance de no funcionar
versus, digamos, la válvula que tiene más chance de funcionar. Ahora, vamos a hablar un poquito del glaucoma primario de ángulo cerrado. Este glaucoma de ángulo primario de ángulo cerrado puede tener dos características. Puede ser de tipo crónico, como el anterior que habíamos visto, o puede ser el por cierre angular agudo, ¿no? Entonces, vamos a enfatizar un poquito más la parte del agudo, porque eso es lo que ustedes van a ver con relativa frecuencia, digamos, qué sé yo, cuando estén en su práctica médica, ¿no? Les va a llegar al turno pacientes así y tienen que tener, digamos, un criterio suficiente para ver qué está pasando. Entonces, la definición es elevación de la presión intraocular por cierre parcial o completo del ángulo por el iris periférico. Este cierre es brusco, ¿no? Bien brusco. Digamos que el paciente estaba en la mañana con 15 de presión, se le subió la presión y su presión está en 50 ahorita. Entonces, de un momento a otro, el paciente tiene un dolor muy fuerte, tiene náuseas, tiene vómitos, se siente malísimo, tiene un dolor tremendo en el ojo, ¿no? Entonces, esa parte es importante que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Los factores predisponentes, la edad media de 60 años aproximadamente, sexo femenino, de 4:1, la raza blanca, principalmente la raza asiática es la que tiene mayor incidencia de esto, ¿no? La raza negra, afroamericana, tiene mayor incidencia de glaucoma de ángulo abierto, crónico de ángulo abierto. La raza asiática son los que tienen más el glaucoma por cierre de ángulo cerrado, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí que el paso normal del líquido de la cámara posterior a la cámara anterior ha sido tapado, ¿no? O sea, la pupila se ha dilatado. Ustedes ven aquí, es una pupila que no reacciona a la luz, es una pupila dilatada. Y esta pupila dilatada, pues está pegada al cristalino aquí. Y todo esto, todo este líquido que nos está drenando, entonces está empujando todo lo que es el iris hacia el trabéculo, ¿no? Y ese trabéculo pues impide la salida de humor acuoso y eso pues nos causa este glaucoma, ¿no? Y entonces el aspecto de esta córnea es un aspecto totalmente opaco, ¿no? Es como un vidrio empañado por la presión intraocular tan alta. Y esto, ¿no? La pupila dilatada, eso es importantísimo de ver. Digamos, si podemos ver, la otra pupila está normal, reacciona a la luz, esta pupila no se mueve para nada porque está ahí pegada, ¿no? Lo que se llama bloqueo pupilar. Entonces, ¿cuáles son los factores anatómicos predisponentes? Ojos pequeños, ¿no? Obviamente en un ojito pequeño, pues todo va a estar pequeño y más estrecho, entonces, pues eso no es la excepción del ángulo iridocorneal, ¿no? Si es un ojito pequeño, tiene una longitud axial, la longitud axial normal es de 24 milímetros aproximadamente. Si es un ojo de 20, 21, 22 milímetros, tiene una hipermetropía alta, pues es un factor de riesgo, ¿no? Porque el ojito es más chiquitito. El ángulo cerrado que hemos visto y la cámara anterior poco profunda. Esta es una gráfica muy buena porque aquí podemos ver exactamente un ángulo abierto, ¿no? Normal, que más o menos unos 45 grados, en el cual, digamos, el flujo del humor acuoso pues es totalmente normal, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que pasa aquí? Como el ojito está más chiquito, todo está más apretado, entonces el espacio es mucho más apretadito, entonces el drenaje pues no es tan abierto como el otro lado, ¿no? Signos clínicos, como ya les había mencionado hace un momento: disminución brusca de la agudeza visual, dolor, congestión periocular, náuseas, vómitos. Paciente que llega así con ese dolor ocular, con esa molestia al servicio de urgencias, obligatorio ver el ojito, ¿no? A ver cómo está. Entonces, hiperemia conjuntival del ojo está muy rojo, presión en 50 a 100 milímetros de mercurio. Ustedes no van a poder tomar la presión en un consultorio de emergencias normal, ¿no? Pero lo que se puede hacer es la presión digital. Entonces uno agarra y presiona suavemente el ojito, ¿no? Entonces uno presiona suavemente el ojito y se va al otro ojito. Entonces digamos que el paciente en el ojo derecho tiene el glaucoma agudo. Entonces ustedes tocan el ojo y está como una piedra. Tocan el otro ojo y está blandito. Piedra blandita. Entonces ahí ustedes ya saben qué es la presión intraocular,
¿no? Una forma un poquito, digamos, grosera de verlo, pero pues sí es otro signo que ustedes pues pueden aprovechar y pues tenerlo en cuenta, ¿no? El edema corneal que les había comentado y el contacto iridocorneal en la periferia, ¿no? La pupila semimidriática y ausencia de reflejos fotomotor ni de acomodación. Entonces, en la linterna, esa pupila no se mueve por nada. El tratamiento. Al paciente se le puede dar glicerina oral de 1 a 1.5 gramos por kilo peso, siempre y cuando no sea diabético. Y el manitol endovenoso. Solución al 20%, 2 gramos kilo peso, goteo en 45 minutos, ¿no? Entonces, este tipo de tratamientos es ¿para qué? Para deshidratar al humor vítreo, ¿no? Entonces, para que nos baje la presión, para que nos baje la presión del ojito. Y la cetazolamida en tabletas, que pues en la crisis de glaucoma agudo es obligatorio darles, ¿no? Pero como les había comentado, teniendo cuidado del desequilibrio hidroelectrolítico. Tópicamente pilocarpina, aquí sí es importante darle pilocarpina y beta bloqueadores y corticoides 4 por día. Pero la presión tiene que ser baja, tiene que ser de 30 milímetros de mercurio. Por eso ahí dice cuando la presión intraocular menor a 40, o sea, hay que bajarle hasta menos de entre 30 y 40 y recién la pilocarpina, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, se puede intentar una iridotomía Jack láser, como habíamos indicado, ¿no? Una vez yo estaba de turno un domingo y me llegó un paciente con glaucoma agudo, pero el problema ¿cuál es? Que la córnea está muy edematosa y el ojo está muy adolorido, entonces muchas veces es difícil. Yo, que les comento ese domingo que estaba de turno, intenté hacerle la iridotomía, pero no pude, porque el láser, pues, mejor dicho, pues la imagen pues no enfoca bien, entonces no hay dónde disparar el láser, entonces pues generalmente se espera que el ojito esté más tranquilito, esté más, con un poquito menos de presión, y ahí pues se puede hacer la iridotomía Jack láser en el ojito afectado y principalmente en el otro ojo, porque el otro ojo también tiene el mismo riesgo de que le pase lo mismo. Entonces esa parte pues es muy importante. Entonces, el tratamiento urgente ya habíamos mencionado, agente hiperosmolar intravenoso, el manitol, mióticos para romper el bloqueo pupilar, y ya en caso de que ya pues sería un caso pues muy refractario que no se pueda controlar con tratamiento, ya una cirugía filtrante, ¿no? Y la iridotomía profiláctica en el ojo contralateral y en el ojo, pues en ambos ojos en realidad, ¿no? La vigilancia estrecha. Ahora, el glaucoma secundario, tenemos muchas causas en el glaucoma secundario, ¿no? Entonces, vamos a ver el glaucoma neovascular. Este glaucoma es secundario a una complicación de la retinopatía diabética o trombosis de la vena central de la retina. En la parte de retina ya vamos a ver con más de detalle eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay este tipo de eventos de isquemia vascular en la retina, el ojito secreta una sustancia que es una sustancia vasoproliferativa, ¿no? Que es una sustancia que hace crecer los vasos. Y esos vasos no son vasos normales, son vasos anormales, que crecen en todo lo que es la retina. Y crecen también en el segmento anterior. Entonces, de la parte posterior de la retina pasan a la parte anterior, que es la parte del iris, de todo eso, y crean estos vasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la malla trabecular se llena de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, se llena de vasos sanguíneos e impide el flujo. Entonces, muchas veces en el tratamiento pues puede un poquito mejorar, pero muchas veces estos glaucomas son bastante difíciles de manejar cuando están ya muy avanzados. El glaucoma y la uveitis, ¿qué es lo que pasa en la uveitis? Todavía no han avanzado uveitis, ¿no? No. La uveitis es una inflamación del ojito, pero es una inflamación pues mucho más profunda que la conjuntivitis, ¿no? Es una uveitis, puede ser anterior, intermedia, posterior, que es una inflamación más profunda del ojito. Entonces, cuando tenemos un ojito que está años de años, pues con una inflamación pues crónica, pues existen lo que viene a ser las sinequias. Entonces, esas sinequias son adherencias, como pues las adherencias abdominales que uno sabe pues que hay en cirugía abdominal, pero las adherencias que aparecen del iris
hacia el ángulo iridocorneal. Entonces, eso tapa el ángulo iridocorneal. Y cuando es pues, algo crónico, sin ningún tipo de tratamiento, pues causa lo que es el glaucoma secundario, ¿no? El glaucoma traumático, en traumas oculares no necesariamente abiertos, existe muchas veces la recesión del ángulo. ¿Y eso, eso en qué consiste? Que, digamos, ustedes tienen ahí el ángulo iridocorneal y se arranca, ¿no? Toda esta parte de aquí se arranca por la agresividad del golpe contuso que ha tenido el paciente y entonces pues ya no cumple su función, ¿no? Y también pues hay ese problema. El glaucoma cortisónico es un glaucoma muy importante porque es por el uso de corticoides tópicos de manera crónica. Entonces, ¿qué pasa si es que yo me pongo gotas de dexametasona en mi ojito? Si me pongo, digamos, 5 o 7 días, pues no hay mucho problema. Pero muchas personas, muchos pacientes que tienen conjuntivitis crónicas, que no mejoran con nada, pues se ponen este tipo de gotas, ¿no? Y se ponen gotas, no se ponen 5 días, 7 días, se ponen años. Yo tengo un paciente que tiene 20 años y tiene glaucoma en ambos ojos, con una válvula en el ojito derecho y el trabeculectomía en el ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque el paciente se compraba un antibiótico y un antiinflamatorio y así ha estado 2 años. ¿Y qué es lo que pasa? Existe un mecanismo de susceptibilidad que no a todo el mundo le pasa, pero existe un aumento de la presión intraocular con la dexametasona. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué les digo? Porque pues muchas veces estos medicamentos lamentablemente son pues de venta libre. Y uno va a la farmacia, se puede comprar por 1 año y nadie le va a decir nada absolutamente. Y pues, como les había comentado, pues estos casos, hay casos esos críticos, como este de mi paciente, como les digo, 20, 21 años, y pues ya prácticamente casi cieguito de un ojo y del otro ojo pues regular. Entonces, es algo dramático y se puede, digamos, se puede evitar. Y ustedes también a sus pacientes, en general a todo el mundo, tienen que tener ese criterio para aconsejar a la gente, ¿no? Porque es importantísimo no automedicarse, no ponerse, pues, cosas que no corresponden, ¿ya? Entonces, esa parte es importantísima que ustedes la tengan bien clara. El glaucoma facogénico secundario al cristalino. El cristalino, en el transcurso de los años, generalmente va aumentando anteroposteriormente, ¿no? Va aumentando, y si es que nosotros ya tenemos un ángulo iridocorneal pequeñito, entonces ya de por sí está chiquito y digamos, si es que el cristalino empuja, pues crea un glaucoma, ¿no? Entonces, en este tipo de glaucomas, pues lo importante es hacer una cirugía de catarata, que muchas veces es complicado porque pues a veces pues ya hay sinequias, a veces ya hay este tipo de problemas. Y el glaucoma fáquico es secundario pues a cirugías de catarata, pues con complicaciones que muchas veces pues sí se tiene, ¿no? Y en este tipo de casos, como les había comentado, pues ahí es donde nosotros tenemos una franca indicación de válvula, ¿no? Cuando no se ha controlado por ningún otro medio, pues hay que poner una válvula. Hablando del glaucoma congénito, el glaucoma congénito felizmente es muy raro, pero pues cuando existe es bastante devastador. Afecta a 1 de cada 10.000 nacidos vivos y la fisiopatología, pues el drenaje está afectado por una trabéculodisgenesia aislada. El iris se inserta directamente en el trabéculo o pues tiene una inserción pues anormal, ¿no? De nacimiento. Entonces, este tipo de glaucomas causa lo que viene a ser, digamos, pues una ceguera pues de forma pues relativamente temprana, ¿no? Entonces, aquí en este niño podemos ver, aquí tenemos un ojito, una córnea totalmente opaca, el tamaño del ojito es mayor en comparación del otro ojito, ¿no? Que se ve un poquito más normal, pero pues en este tipo de niños pues hay que ver bien la parte de la presión de ambos ojitos. Ya vamos a ver bien los síntomas. Entonces, signos clínicos. Córnea opaca por el edema epitelial, ¿no? Después, lagrimeo, fotofobia, blefaroespasmo y buftalmos. Buftalmos quiere decir ojo de búfalo, ¿no? Que ustedes ven, como en el anterior caso, ¿no es cierto? Parece un ojo de búfalo, que llama la atención por ese detalle. Aquí también de ambos ojitos, ¿no? Grietas en la décima, que ya es más difícil de ver, y la excavación del disco, obviamente, ¿no? Pues el daño en el disco óptico. Entonces, el examen clínico, pues en estos niños, pues se los detecta generalmente a los meses, años de edad, entonces tienen que ser bajo anestesia general. Puede usarse este tonómetro de Perkins y la oftalmoscopía,
y medición de diámetros corneales para ver si son diámetros que se esperarían de un niño de esa edad o son diámetros más elevados, ¿no? Que es por lo que pasa que los niños tienen una elasticidad, pues obviamente, pues muy grande, ¿no? Entonces la presión del ojo no se puede contener, sino pues aumenta el tamaño del ojo, ¿no? Físicamente aumenta el tamaño del ojo. El tratamiento pues es quirúrgico, se hace la goniotomía, trabeculotomía y trabeculectomía, que es pues es un poquito distinta a la trabeculectomía que habíamos comentado. Entonces, esos lentes nos sirven para ver el ángulo iridocorneal, que como les dijo el doctor, pues no está a simple vista. Este es un lente de Koeppe, que se llama así, lente de Koeppe. Y lo que se hace es lo siguiente, entramos aquí haciendo como un tallado muy similar al que hicimos a la trabeculectomía y vamos a ingresar a lo que viene a ser el canal de Schlemm. Con esta cita se ingresa al canal de Schlemm y se disecciona todito, ¿no? Entonces, lamentablemente en este tipo de casos, pues muchas veces hay pues resultados buenos, pero pues todo dependerá obviamente de qué tan pronto se haga la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, pues muchas veces en este tipo de casos es bastante complejos y pues si los niños pues tienden a quedarse ciegos, ¿no? Entonces es algo pues bastante complicado y mientras más antes se haga el diagnóstico y tratamiento, pues es mejor. ¿Algún otro detalle más que quieras comentar? ¿O preguntas que tengan? No sé. Buenas noches, doctor. Y en el caso de que la ampolla no cicatrice, diré, ¿se tendría que volver a hacer la tuberculotomía o directamente una válvula le colocamos al paciente? La trabeculotomía yo lo responderé. Fíjate, tu celular te mandé un mensajito. Ya. Y entonces, y después hablo con él. Bueno, en realidad el tema es, como explicaba el doctor Alfredo, casos muy desafiantes que no mejoran con el tratamiento convencional. Entonces, cuando ya cicatriza, hay que estar atentos para hacer la evaluación de que evidentemente se tapó la ampolla y requiere una válvula. Entonces, hay esa opción. Ahora, hay también actualmente una gran variedad de tratamientos que se está realizando, pero subespecialistas, ¿no? Gente que ya se dedica al glaucoma, ¿ya? ¿Alguna otra preguntita? Gracias, doctor. Y en el caso del glaucoma congénito, ¿el niño logra perder totalmente lo que es el campo de visión? Todo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, por ejemplo, cantantes, ¿no? Como, por ejemplo, este famoso cantante de música, digamos, clásica, etcétera. ¿Recuerdan el nombre de él? ¿Recuerdan? No, doctor. Ya, me estoy refiriendo a... Andrea Bocelli. Exactamente. Andrea Bocelli, por ejemplo. Él ha visto hasta los 10 años, 12. Y de ahí ya se ha quedado ciego, ¿no? Y así, mucha gente que tiene glaucoma congénito. O sea, tener glaucoma congénito es lamentablemente una gran posibilidad de perder la visión. Muy grave el asunto. ¿Qué preguntas más? Buenas tardes, doctor. Con respecto al glaucoma cortisónico, ¿puede llegar a producirse algún efecto en caso de tratar con corticoides sistémicos o solamente se produce? Más que todos los tópicos. Los sistémicos, acuérdense de la catarata. Pero todo paciente que lleva un tratamiento corticoideo tópico o general, habría que pensar en tomarle la presión regularmente. Y con respecto al tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado, en caso de que se presentase un paciente diabético, ¿cómo es que realizaríamos? Pero no te olvides que la diabetes no es relación con el glaucoma, ¿verdad? Entonces no habría problema porque, para el tema de la... Glicerina oral. Bueno,
Ya, mire, para el tratamiento me estás hablando. Sí. En realidad, eso yo pongo siempre en las opciones de tratamiento, porque en general el mannitol es muy difícil a veces de conseguir. Y si la glicerina, claro, si es diabético, nada que ver. Pero la glicerina hay en todo consultorio, digamos, en todo hospital. Entonces es la gran ventaja. Pero si es diabético, pues no, habrá que esperar a tener el mannitol o empezar el tratamiento con acetosolamida. Pero lo más importante en estos casos es llegar al diagnóstico. Porque hay pacientes que se han quedado con diagnóstico, que tienen un dolor de cabeza. Sí, mire, doctor, me atendió excelente, es un doctor, un ser humano increíble, pero me sigue doliendo mi ojito. Ha mejorado mucho, está una semana hospitalizada. Yo no me acuerdo en qué provincia, digamos en Tarabuco, por decir algo. Y el doctor me ha tratado bien, pero cada vez estoy viendo menos con este ojito, no sé qué voy a hacer. Le tomo la presión, evidentemente le calmó el dolor, pero la presión tenía 60, 70. Entonces, una semana, 2 semanas continuas, el paciente puede perder la visión. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta de diagnosticar el glaucoma agudo, porque se confunde mucho. Si el paciente está con náuseas, está con vómitos, uno dice es un problema vesicular. Entonces, le pones un suero, le pones una medicación para disminuir el problema vesicular y te olvidas de ver el ojo. Entonces, ver el ojo, la agudeza visual, examen físico del ojo, tonometría digital, y así donde estén, ustedes van a tener un buen criterio en cuanto al tratamiento. Gracias, doctor. Ay, ¿por qué? Bueno, jóvenes, me alegra mucho de volver a estar con ustedes. En realidad estoy en pleno proceso de recuperación, pero ya tengo muchos temas que estamos desarrollando con el doctor Alfredo. Y la próxima semana yo voy a entrar con una cantidad mayor de participantes y, a ver, creo que es refracción, sí. Todo este tema de lentes, eso les voy a dar, porque yo poco a poco voy a ir preparando los temas que decía el doctor, los temas vasculares que afectan al ojo y que es necesario tener bien puntualizados los detallitos. En cambio, lo otro es un poco más general, ¿ya? Bueno, un placer y bueno, a seguir estudiando, que el próximo jueves tenemos un examen que yo les voy a mandar ya de qué va a ser, cuál va a ser el contenido de ese examen, ¿ya? Yo voy a procurar hacer que el día jueves todos den el examen y tengan una nota. Y ojalá tengan buenas notas. Bueno, jóvenes, hasta aquí, si no hay más que quieran decirme, dígame. Disculpe, en cuanto al examen, pasa que muchos alumnos no se han logrado matricular. Sí, correcto. Esta tarde estuve en contacto con una de sus compañeras. Yo en el curso de la semana voy a entrar, voy a abrir para que se puedan ingresar y no haya problema, ¿ya? Listo, doctor, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, jóvenes, que descansen bien y nos veríamos con los de práctica la próxima semana, martes y jueves, y con el grupo el día viernes. Pues de momento así es lo que voy a poder, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces que tengan un buen descanso. Hasta luego. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias.